Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión hablaremos un poco de cómo hicimos la selección de la velocidad final para nuestro proyecto de rediseño del tramo vía Loja-Zamora. Como primer punto tenemos la pendiente máxima, que según la necesidad del proyecto ha sido seleccionado el tipo de carretera. En este caso, para nuestro rediseño es un tipo de carretera colectora y a su vez el tipo de terreno que es montañoso, por lo cual con un rango de 50 a 70 kilómetros por hora se seleccionó una pendiente máxima de 10%. Como siguiente punto encontraremos el radio mínimo. Gracias a la ayuda de las tablas de la normativa ASHTO, podemos seleccionar una velocidad específica de 60 kilómetros por hora o un peralte recomendado del 8%. Dado esto, su radio mínimo llegará a ser de 113 metros, con una entretangencia de 60 metros. Por último, la selección de la velocidad con ayuda de la velocidad específica previamente seleccionada y con la longitud del segmento recto anterior, se podrá llegar a la velocidad final en cada una de las curvas, tanto de ida de vuelta, para a su vez llegar al final a una unificación de ambas y dar eh, por concluido con la velocidad, que en nuestro caso es de 60 kilómetros por hora, cumpliendo tanto la entretangencia de 60 metros, la modificación de las curvas para un radio de 113 metros y eh, que cumpla el porcentaje de pendiente máxima, que es del 10%. Para la elaboración del documento Excel, primero recopilamos todos los datos del Civil 3D, el cual exportaremos a una hoja 1 de Excel. En las longitudes y velocidades de ida, recopilamos únicamente los datos más importantes, como son el número, tipo, longitud, radio, ángulo de incremento o ángulo de deflexión y una velocidad de diseño, que para nuestro caso es 60 kilómetros por hora. A partir de esto, nuestro Excel programado calculará el caso y en función de esto, en una tabla que estará anclada a la velocidad de diseño, elegirá cuál será nuestra velocidad específica para cada una de las curvas. También elegirá los máximos para descubrir la velocidad específica de las tangentes, el mismo caso para las velocidades de regreso, y en ambos únicamente recopilará los máximos entre todos estas dos comparándolos por el número, y si esta es una línea o curva. Luego detectará si es que el radio mínimo corresponde con la norma. Si es verdadero, significa que esta sí corresponde, si es mayor o igual, o verificará si es que las entretangencias mínimos cumplen con el mínimo de 68 metros. Sentido de ida. La tabla del lado izquierdo es la misma tabla que se puede encontrar en el libro guía. Simplemente esta es la realización del software Excel para un mayor entendimiento y visibilidad. Esta tabla es la que contiene un BTR mayor a 50 kilómetros por hora. La longitud del segmento anterior está en metros, que cumplen estos rangos para selección del caso. En la parte de acá tenemos una tabla que se realizó en Excel igualmente, en lo que se puede evidenciar el número, el tipo, la longitud, el radio, ángulo de incremento, el caso y la velocidad específica. Esos son los valores obtenidos al comienzo y los últimos en el caso de nuestra ruta. Para el tipo tenemos línea y curva, la longitud de las mismas, en las que se puede evidenciar, en este caso, en el número 1, tenemos una longitud de la línea de 95.8, un valor de longitud menor o igual a 150, por ende obtenemos el caso número 1. En este caso tomaremos el número 55, que tenemos una línea de 187.04 y la curva asimismo un valor de 142.02, que son rangos que exceden esta longitud. Por ende llegarían a estar en esta parte de acá, que son longitudes que están entre 150 a menores o iguales a 400. Por ende, se podría tomar tanto el caso número 2 o número 3.
pero en este caso se toma en cuenta el ángulo de incremento, que es un ángulo de 48.43 en esta parte, que sería un ángulo mayor o igual a 45 grados. Por ende tendríamos el caso número 3 para este número, obteniendo de esta forma una velocidad específica de 60 kilómetros por hora. Finalmente, para las velocidades específicas de las entretangentes, se tomará el valor máximo de las velocidades específicas de las curvas adyacentes. A continuación, esta es la continuación de la tabla anterior, en donde llegamos hasta la última curva, que es la número 2, y la última línea, que es la número 1. Gracias a estos datos, medimos de inicio a fin las curvas de regreso. Cabe recalcar que la curva de inicio y la curva del final es la misma. Tenemos también que la velocidad específica entre tangencias se toma con la velocidad máxima. En este caso nosotros tenemos la velocidad aquí de la curva anterior. Esta es la última tabla. Tenemos la longitud, que es menor o mayor a 70 grados. En la parte de abajo tenemos un BTH de 60, el segundo es un BTH más 10, que es 70, y un BTH más 20, que es 80. Este es en el caso 1. Y también tenemos cuando es menor a 45 grados, el BTH es 60, BTH más 10 es 70, BTH más 20, 80. Este es el caso 2. Cuando es mayor a 45 grados, tenemos BTH 60, BTH más 10 de 60, BTH más 20 de 70, en el caso 3. Y cuando es de 250, la longitud entre 250 y 400 es un BTH de 70, BTH más 10 de 70, BTH más 20 de 70. Y el último caso es cuando la longitud es mayor a 400. Tenemos un BTH de 80, un BTH más 10 de 80, un BTH más 20 de 80, con el último caso. Velocidad promedio o velocidad definitiva. La velocidad definitiva o promedio es la velocidad máxima permitida en una vía de transporte, ya sea una carretera, una autopista o una carretera rural. Esta velocidad se determina teniendo en cuenta diferentes factores y aspectos, como el tipo de vehículos que van a circular por la vía, el nivel de tráfico, la geometría que va a tener la vía, junto con sus condiciones meteorológicas. Como se explicó previamente, cómo obtuvimos el sentido de ida, el sentido de vuelta, en este caso de nuestro VHC, que es una curva, hemos obtenido que el sentido de ida es de 60 kilómetros, por lo cual cumple. El sentido de vuelta es de 60 kilómetros, por lo que también cumple. Mientras que nuestro promedio en esta curva es de 60 kilómetros. Nosotros nos hemos apoyado de Excel para poder realizar los cálculos, conjunto de nuestra velocidad promedio y definitiva. Como podemos observar, en los 10 primeros puntos cumplen con los 60 kilómetros tanto de ida como de vuelta, junto con el promedio, por lo cual se tiene un equilibrio en el diseño. Para continuar con unas pequeñas conclusiones de lo que hemos deducido nosotros, que la velocidad máxima permitida en las vías de montaña de 2 carriles depende de varios factores, como la señalización y las condiciones de la carretera, para que sea más segura. La velocidad máxima permitida puede variar según el tipo de vía y el tipo de vehículo, junto con las condiciones ambientales y el tráfico. Esto hace referencia a lo que es el diseño. Y como apartado personal para los conductores, es importante recordar que la velocidad máxima permitida no siempre es la velocidad más adecuada, o sea, para circular por la vía particular, y que es responsabilidad de cada conductor adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y el tráfico. Gracias.